queríamos compatibilizar las observaciones que realizaba, ¿sí?, un observador en un sistema inercial, vamos a suponerlo que creemos que está fijo en reposo, ¿sí?, con las observaciones primadas que realizaba un observador en un sistema X' y Z', que además podía estar rotando, ¿sí? Llegamos a la observación, lo habíamos visto en aquella clase, que supónganse que estábamos describiendo a una masita M, ¿sí?, a través de las observaciones de cada uno, ¿no? Y las observaciones de los distintos observadores se compatibilizaban, ¿sí?, en las aceleraciones, ¿sí?, de este modo. O sea, para la masita M, un observador en el sistema sin primar, ¿sí?, iban a estar asociadas a las observaciones de las aceleraciones del observador en el sistema primado, ¿sí?, a través de esta relación que incluía la aceleración del sistema de referencia primado respecto del observador sin primar, ¿sí?, y si además había rotación, ¿sí?, aparecían estos otros términos, como eran el de la aceleración de Coriolis, ¿sí?, el de la aceleración angular y el término correspondiente a la aceleración centrípeta. ¿Sí? Es decir, si el cuerpo solamente se desplazaba en forma acelerada respecto, si el observador primado estaba acelerado, ¿sí?, respecto del observador sin primar, cortábamos acá. Si aparecen, además que el observador estaba rotando, aparecen estos otros términos, ¿sí?, a través de los cuales uno tiene que modificar las observaciones que hace directamente el observador en el sistema primado para que se correspondan o correlacionen con las observaciones del observador en el sistema O, es decir, en el sistema sin primado. Bien, veamos con un ejemplo qué ocurre, ¿sí?, entre lo que puede observar un observador en un sistema que está acelerado y un observador que está en un sistema que está en reposo. ¿Está bien? Vamos a suponer que hay un camión que transporta una barra de hielo, de manera de que podemos despreciar el rozamiento que hay entre la barra de hielo de masa M, ¿sí?, y la base del camión, que el camión tiene una aceleración para este lado, ¿sí?, que si además suponemos un sistema de referencias X' y', ¿sí?, primado fijo al camión, ¿sí?, un observador que está en este sistema de referencia que vamos a creer que es inercial, fijo al piso, ¿sí?, va a decir que ese sistema está acelerado con una aceleración O' respecto de él. Asimismo, si el observador que está en el sistema de referencia que cree que es inercial, fijo al piso, va a ser un diagrama de cuerpo libre, ¿sí?, muy sencillo. Va a observar que está el peso, la normal, y cada uno tiene sus pares. En la tierra, el peso, ¿sí?, y sobre la base del camión, para el cuerpito la barra de hielo, la normal, perdón, primada para abajo. Entonces para él es muy sencillo porque dice, ve que hay fuerzas en la dirección vertical de Iversor, ¿sí?,
que se compensan entre sí, ¿sí? Y el cuerpo para él resulta no estar acelerado. La aceleración de la masa respecto de O es 0, ¿sí? Peso más normal. ¿Está bien? Entonces de acá él obtiene, por ejemplo, no sé, cuánto vale la normal, y lo que observa es que el camioncito avanza y la barrita de hielo se queda siempre en el mismo punto. Es decir, la figura sería, el camión se va yendo y la barrita está siempre en el mismo punto. ¿Está bien? En algún momento se va a caer del camión. Entonces, el asunto está en las observaciones que va a hacer un observador fijo al camión. ¿Está bien? Vamos a ver qué es lo que le ocurre. O sea, desde el punto de vista cinemático, ya sabemos cómo compatibilizar las observaciones. Pero ¿qué impacto tiene desde el punto de vista de la dinámica? ¿Está bien? Si ahora nuestro observador, perdón, que borré el otro sistema, estaba acá, X, y está en un sistema fijo al camión, ¿sí? Y tiene que buscar, ¿sí?, de armarse un diagrama de cuerpo libre, y toma un sistema de referencia fijo al camión, va a observar que tiene la normal, el peso, ¿sí?, y en principio no tiene nada más. Para estas dos sí encuentran los pares de interacción, ¿sí?, en otros cuerpos, pero cuando quiere escribir la segunda ley de Newton pone peso más normal igual a masa por aceleración de m respecto de O'. Y él observa que esta masa sí está siendo acelerada, ¿sí?, en la dirección negativa de X. Para él se le está alejando la masita. Él observa que está parado en el camión y la masa se va yendo para allá. ¿Está bien? Entonces necesita información adicional que le va a proporcionar el observador en el sistema de referencia que está fijo a tierra, el sistema de referencia inercial. Él le va a decir que agregue una fuerza ficticia, estrella, ¿sí? ¿Y con qué criterio le va a decir que agregue esa fuerza? Él se va a apoyar en lo que recordamos que teníamos de relación cinemática, la aceleración de la masa respecto del observador en el sistema de referencia inercial, ¿sí?, es igual a la masa respecto a la aceleración de la masa respecto del observador en el sistema primado, más la aceleración de O' respecto de O. Y se sumarían más términos si además O' es un sistema que está rotando. ¿Está bien? Eso no ocurre en este caso, se está trasladando un sistema respecto del otro, ¿sí? Entonces los demás términos son 0. Entonces fíjense, la receta para el observador en el sistema de referencia, que ahora sabemos que es no inercial, fijo al camión, ¿sí?, para poder aplicar una pseudo ley de Newton, va a tener que agregar a su diagrama de cuerpo libre una fuerza que no tiene un par de interacción, ¿sí?, que es esta fuerza estrella. Y el criterio para agregar esa fuerza sale de esta expresión. Fíjense, el tipo, para escribir su propia ecuación, pseudo ecuación de la segunda ley de Newton, fíjense, paso los términos y me va a quedar de este modo. Si multiplico por la masa a ambos lados, voy a tener masa, aceleración MO,
menos masa, aceleración O', igual masa por aceleración MO', que era lo que quería averiguar. Este término que está acá es el que corresponde y el que se obtiene de plantear bien el procedimiento de Newton desde un sistema de referencia inercial y me da la sumatoria de las fuerzas reales, vamos a decir, es decir, esas fuerzas que tienen su par de interacción en otro cuerpo distinto. Y va a aparecer este término que está acá, que va a representar la sumatoria de estas fuerzas ficticias. En este caso podríamos pensar que es una sola, o la resultante neta de varias fuerzas ficticias. Y eso me completa la masa por la aceleración de MO'. Si yo agrego este término que considera esa aceleración, voy a hallar, por ejemplo, ¿sí?, la expresión para la aceleración que el tipo está observando. Fíjense que debería ser algo menor que 0. Esa fuerza ficticia que aparece acá, ¿sí?, es la que me termina por dar ese término que está ahí. ¿Y cómo la calculo? La calculo haciendo menos, ¿sí?, esa fuerza ficticia se lleva el menos masa por la aceleración de O' respecto de O. ¿Está bien? Estas dos sumadas me daban 0 y solo me quedó el término asociado a la fuerza estrella, que no tiene su par de interacción en otro cuerpo, es una fuerza que se denomina ficticia y es la que al observador en el sistema que está acelerado le permite explicar sus observaciones. ¿Está bien? ¿Cómo es la aceleración A de O' respecto de O? Sería, recordemos lo que teníamos acá, ¿no es cierto? Si la aceleración AMO era 0, ¿está bien? AMO' es igual a menos AO'. ¿Está bien? Y se condice con las observaciones. AO', ¿sí?, es una cierta cantidad en la dirección de las X positivas, con el signo cambiado coincide con el resultado de sus observaciones y todo se explica de forma sencilla, simplemente por la adición de esta fuerza ficticia, ¿sí?, para la resolución del problema. Vamos ahora el problema 1.2, digamos, que está el mismo camión, que transporta la misma barra de hielo, que tiene con un resorte ahí atado a la cabina, ¿sí? El camión está acelerado también, de modo tal que si ponemos un sistema primado sobre el camión, el observador que está en el sistema fijo a tierra observa que tiene una aceleración O', ¿sí?, y la situación es tal de que el resorte está estirado en una cierta cantidad, ¿sí?, vamos a llamarlo, no sé, X, si esto es M, XM, que será un valor negativo, ¿está bien? Ya que vamos a suponer que el sistema primado está justo en la posición que asociada a la longitud natural del resorte. Es decir, el resorte está un poquito estirado para allá, ¿sí? Entonces, ¿cómo son las observaciones que hace el observador en el sistema de referencia inercial? Fijo al piso. Fíjense qué importante declarar en este momento, ¿sí?, dónde está el observador. Este observador va a plantear el diagrama del cuerpo libre tratando de reemplazar cada una de las interacciones por la fuerza correspondiente y verificando también que estén los pares en cuerpos distintos. Entonces, para la masita esta M
tiene la normal, el peso, y también observa que la interacción con el resorte la puede reemplazar por una fuerza elástica. ¿Está bien? Entonces, lo que va a hacer es, a la hora de escribir la segunda ley de Newton, fíjese que todas estas fuerzas tienen sus pares de interacción en los distintos cuerpos. El peso, la normal y la fuerza elástica, ¿sí? Al resortito lo está tirando para este lado la fuerza elástica prima. Así que dice, vengo todo bien, no tengo inconvenientes. ¿Ok? Verifico mis pares de interacción, que está todo en orden. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es escribir la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Que va a ser peso más normal más fuerza elástica igual a la masa por la aceleración de la masita respecto de O. Bien, fíjense que nuestro observador dice que el resorte se estiró, pero también lo que está observando es que va solidario, ¿sí? No se cae del camión ni se sigue estirando. Esto llegó a un punto de equilibrio, ¿sí? Donde hay cierto estiramiento del resorte, ¿sí? Y la aceleración de O' respecto de O coincide con la aceleración de la masa respecto de O. ¿Está bien? Esto que estamos diciendo acá, la aceleración de la masa de O respecto de O coincide, ¿sí? Con la aceleración de O' respecto de O. Claro, posiblemente esto está relacionado con que esta aceleración que va a ver el observador en el sistema primado va a ser cero. ¿Está bien? Este término no está y tenemos que esta aceleración coincide con la del propio sistema. ¿Ok? Entonces, de aquí no habría ningún inconveniente. Y nuevamente estas dos dan 0. La fuerza elástica la podemos escribir como menos K, en este caso XM, ¿sí? XM va a ser que va a ser un numerito menor que 0, va a ser el estiramiento del resorte en X versor, ¿sí? Va a ser igual a la masa por la aceleración de la MO en X versor. ¿Está bien? Y esto a su vez va a ser igual a la masa por la aceleración de O' o en X versor. ¿Está bien? Es anecdótico, o sea, el tipo dice, si la masa va con una aceleración determinada por la fuerza asociada al estiramiento del resorte, ¿sí? También lo va el propio camión con esa misma aceleración. Bueno, veamos ahora qué es lo que puede decirnos el observador fijo al camión. Él va a tener que, ¿sí? Cuando plantea la segunda ley de Newton, suma la normal más el peso más la fuerza elástica y observa que tiene la masa por la aceleración que él registraría, que para él es 0, para él la masa está quieta y lo vuelve loco porque estas dos fuerzas le dan 0 y esta fuerza elástica, él ve que el resorte está estirado, es decir, observa una fuerza elástica que tira del resorte por el estiramiento del mismo y necesita agregar una fuerza ficticia que le tiene que indicar, ¿sí? El observador en el sistema de referencia inercial de cuánto tiene que ser. Eso va a estar asociado al valor de la masa y a la aceleración O' respecto de O. Es decir, este término va a ser menos masa por aceleración de O' respecto de O. Más la fuerza elástica es lo que termina de compatibilizar las observaciones.
Bueno, fíjense que dependiendo de lo que sepa, nuestro observador del sistema de primado puede averiguar distintas cosas. Por lo pronto esta ecuación hace que todo le cierre con este parche que le hace a la segunda ley de Newton. Por lo pronto, si nuestro observador ya conocía cuál era la aceleración, ¿sí?, puede verificar, ¿sí?, que el valor que le está pasando su compañero en el sistema de referencia inercial es correcto y cierra con sus observaciones. Es decir, si sabe que la aceleración de la masa, él puede hacer esa medición, dice, no está cambiando la aceleración, está siempre en la misma posición, velocidad nula y aceleración nula, puede decir que acá tiene un cero. ¿Está bien? Y entonces lo que obtiene es que, ¿sí?, si esto es cero, vamos a ahorrar espacio del pizarrón, perdón, si esto es cero, puede decir que la masa por la aceleración de O' respecto de O es igual a la fuerza elástica, que a su vez la fuerza elástica él la puede medir como menos K por X'M en X' versor. ¿Está bien? X' versor y X son paralelos, ¿sí? Así que lo que le informaba del otro lado su compañero es, me faltó el menos, perdón, menos masa por la aceleración de O' respecto de O en X versor. X' y X son lo mismo y no hace falta en principio la distinción. Y si se ponen a observarlo desde el otro lado, cuando veíamos la resolución del sistema de referencia inercial, ¿sí?, el valor de la aceleración del sistema primado respecto de O coincide con el valor que obtendríamos, ¿sí?, aquí a partir del estiramiento del resorte. O sea que todo le cierra a él si añade esta fuerza ficticia F'. Distinto es el caso donde la incógnita que tiene es la propia aceleración, y entonces a través del dato de la fuerza ficticia puede decir cuál es la aceleración del móvil en función del cálculo de las fuerzas. ¿Está bien? Pero siempre se ve atado, para que todo le cierre, al contar con información de un observador en un sistema de referencia inercial. Consideremos ahora otro ejemplo, ¿sí?, donde hay rotación. Tenemos un disco, ¿sí?, y en el disco hay una masita, ¿sí?, apoyada, ¿sí?, y sobre el disco hay un rozamiento entre la masita apoyada, ¿sí?, a ver que se entienda, visto de costado está el disco y tiene apoyada la masita a una cierta distancia R del eje, ¿sí? Este disco gira en este sentido, es decir, con una velocidad angular constante, vamos a proponer, ¿sí?, omega en este sentido. ¿Está bien? Y tenemos dos observadores, uno que está en un sistema de referencia inercial, ¿sí?, que claramente ve que el cuerpito pega una vuelta, hace una trayectoria circular, describe un movimiento circular uniforme, y por otro lado, ¿sí?, tenemos un observador en un sistema de referencia no inercial, ¿sí?, que él va a ponerse en el centro de la plataforma, ¿sí?, y va a observar que el cuerpito está siempre en la misma posición, a una distancia R de él. ¿Está bien? Para el observador en el sistema primado, ¿sí? Entonces, la idea es, siempre que podamos, vamos, en principio es una regla que está hecha para quebrarse, pero mi recomendación sería que siempre vayamos por la elección de un sistema de referencia inercial. Entonces, comencemos al menos por ese observador, ¿sí?, si está fijo
en un sistema de referencia inercial, ¿sí? Fijo al piso, ¿sí? Esto está girando y el cuerpito, y entre el cuerpito y la superficie del disco no hay movimiento relativo, ¿sí? Es decir, que debe haber alguna interacción entre la masita esta M y el piso, que hace que la masita dé ese movimiento circular. El disco está horizontal, ¿sí? La masita está apoyada y acompaña el disco. Es decir, este observador, en el sistema de referencia que creemos inercial, hace un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y observa que, bueno, sobre el cuerpo actúa el peso y su par está en la tierra. Actúa la normal, ¿sí? Porque el cuerpito no se va para abajo, está bien, necesita que haya algo que lo sostenga. Si estuviera sobre esta fuerza, se iría para abajo. Bien, y observa que hace un movimiento circular, es decir, debe haber una fuerza, ¿sí? Uniforme, que lo hace pegar la vuelta. Por lo pronto, ¿sí? Podremos reconocer de que va a haber una fuerza de rozamiento. Y si el observador reconoce esta trayectoria circular, probablemente sea conveniente que nuestro observador en el sistema de referencia inercial fijo al piso coloque un sistema de coordenadas asociado a la trayectoria. Es decir, cuando el cuerpito esté por acá va a tener una velocidad v en esta dirección y por lo tanto nos va a permitir definir una dirección tangencial, una dirección normal, ¿sí? Tangencial normal, y una binormal saliendo del plano. Y esto para cada punto de la trayectoria. Entonces, la segunda ley de Newton, que considera estas tres fuerzas para este observador, o sea, la interacción con la Tierra, la interacción con el disco a través de, sí, de la normal, y la fuerza de rozamiento también, ¿sí? El par de la fuerza de rozamiento sobre el disco. ¿Está bien? Este es el disco. Entonces, estamos tranquilos de que identificamos los pares de cada una de las fuerzas. Esta con esta, y todas están en cuerpos distintos. Y entonces vamos a ver describir la ecuación de Newton para este cuerpito desde el punto de vista de este observador. Vamos a tener la normal más el peso más la fuerza de rozamiento, que en principio va a ser la fuerza de rozamiento estática, ¿sí? Porque, como decimos, planteamos, ¿sí? No hay desplazamiento relativo entre la superficie del disco y la masita. Y esto nos va a dar masa por la aceleración de la masita respecto de este observador en el sistema de referencia fijo al piso O. Bien. Entonces, justamente proponemos este sistema de coordenadas porque es relativamente sencillo de resolver. Si multiplicamos escalarmente por la binormal de ambos lados, lo que nos vamos a quedar, fíjense, la parte asociada a la fuerza de rozamiento se va a cancelar y solo nos van a quedar la normal y el peso, es decir, una normal n que va a favor ¿sí? de mi dirección binormal menos mg igual a masa por la aceleración, la componente binormal. No está acelerado en esa dirección, claramente lo podemos deducir. Ahora bien, la otra componente que podríamos analizar es la componente tangencial. Como es un movimiento circular, al multiplicar por t versor, ¿sí? La aceleración tangencial es cero, ¿sí? No está cambiando la rapidez de este movimiento, sí está acelerado, pero en el sentido de que cambia la dirección del vector velocidad, ¿sí? Y vamos a ver que no hay, por lo tanto,
fuerzas, ¿sí?, en la dirección tangencial. ¿Está bien? Si el movimiento es circular uniforme, el que observa, ¿sí?, tenemos que es un cero del lado de la derecha de las aceleraciones y por lo tanto ya sabemos que la normal y el peso no aportan nada en la dirección tangencial a la trayectoria y la fuerza de rozamiento tampoco va a aportar nada en la dirección tangencial. Y finalmente nos queda la componente normal, donde normal y peso no van a aportar nada y simplemente vamos a tener a la fuerza de rozamiento, ¿sí?, fuerza de rozamiento, ¿sí?, que la pensamos, ¿no?, como una fuerza de rozamiento, ¿sí?, un valor de una magnitud en n versor. ¿Está bien? Esto va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿No es cierto? Toda la aceleración que tenemos va a ser centrípeta. ¿Cómo lo pongo? Sí. A sub C. Bueno, le pongo AMO. AMO es toda centrípeta. Bien, eso que acabamos de decir implica que toda la aceleración, ¿sí?, es centrípeta. El modelo que tenemos de nuestra AMO es una aceleración MO en n versor. Y si recordamos, la aceleración centrípeta y la rapidez guardan esta relación. Esto es b cuadrado sobre r en n versor. ¿Está bien? Así que, ¿cómo es si sabemos que esto tenía una velocidad angular omega, ¿sí?, podemos recordar que nuestra velocidad en un movimiento circular es omega por r. ¿Está bien? Es decir, omega en z por r vector en r versor. ¿Está bien? Es decir, z por r nos da algo en phi versor. Nuestra rapidez es omega r en phi versor. ¿Ok? Z por r, phi. Para todos lados. ¿Sí? Esto cierra también con nuestra definición también de sistema de coordenadas intrínsecos. ¿Sí? Este phi versor coincide con el t versor para este movimiento circular. Entonces tenemos la rapidez, va a ser omega por r. Entonces si reemplazamos acá arriba, lo que obtenemos es que esto es omega cuadrado, r cuadrado sobre r, me queda r en n versor. Y entonces en la expresión de por acá abajo, ¿sí?, obtenemos que el valor de la fuerza de rozamiento necesario es masa por omega cuadrado sobre r. ¿Está bien? No, la r va arriba, perdón. Omega cuadrado r. Con esto obtuvimos, ¿sí?, cuál es el valor de fuerza de rozamiento necesaria que necesitamos para que el cuerpito haga esta trayectoria. ¿Sí? Y lo deducimos desde el punto de vista de un observador en un sistema de referencia inercial. ¿Está bien? Debe tener un coeficiente de rozamiento estático, ¿sí?, tal que pueda obtener una fuerza de rozamiento que le dé masa por omega cuadrado por r. Bien. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando nos paramos desde el punto de vista, ¿sí?, de un observador que está en un sistema de referencia no inercial claramente, porque está fijo al disco. ¿Está bien? Vamos a tener que las situaciones del disco, ¿sí?, que tiene la masita acá, y prima, x prima, observa que esto viene a una distancia r y que está siempre ahí, pero ya nuestro observador en el sistema primado fue advertido que está en un sistema de referencia no inercial
fijo a un disco y que el disco está girando. Entonces él tiene y le cuenta, ¿no? O sabe que sabían esta relación entre las observaciones cinemáticas que hacían, ¿sí? Es decir, teníamos la aceleración de la masa, ¿sí? Perdón, ya lo pongo despejado, ¿no? La aceleración que él iba a reportar, ¿sí? Guardaba relación con la aceleración que reportaba el observador en el sistema de referencia que estaba en condiciones de ser un sistema de referencia inercial, y había que restarle las observaciones, ¿sí? Asociadas a el desplazamiento de este sistema. O', la aceleración de Coriolis, si correspondiera, la aceleración angular, si correspondiera, y la aceleración centrípeta. Bien, entonces, si multiplicábamos por la masa, llegábamos a la expresión, ¿sí?, de la pseudo-ley de Newton, que el tipo necesitaba para poder resolver. Bueno, no tenemos tantos términos, ¿sí? En principio vamos a tener que la aceleración es nula, ¿sí? Recuerdan, esto estaba asociado a las fuerzas reales, la sumatoria de fuerzas, y todo este menos masa por este corchete a la sumatoria de fuerzas ficticias. Entonces, bueno, la aceleración de O' respecto de O es nula. Los datos que le van a pasar es, bueno, el tipo le dijeron que tiene una velocidad omega, está rotando con una velocidad omega. Fue advertido de eso. Entonces, aceleración de Coriolis no va a reportar, ¿sí?, ni una fuerza tampoco debido a este efecto de Coriolis, ¿sí?, porque la velocidad que él registra, ¿sí?, de la masita respecto de O', la velocidad que él mide, es cero. Así que este término tampoco va. No le dijeron que estuviera acelerado, le dijeron que omega es constante, así que tampoco tiene el término asociado a la aceleración angular, y le queda este término, ¿sí?, asociado a la aceleración centrípeta, que se lo suele llamar centrífuga, fuerza centrífuga, porque viene menos m por este valor. O sea que tiene una fuerza ficticia que directamente va a poder calcular como F asterisco igual a menos masa por omega por Rm'. ¿Está bien? Entonces, su diagrama de cuerpo libre va a tener peso normal con sus pares y se le va a agregar una fuerza primada que vamos a ver qué características, perdón, una fuerza estrella que vamos a ver qué características tiene. Omega es un omega en z versor. Rmo' es R grande en X' versor. ¿Está bien? Z'. Vamos a poner. Si queremos resolver esto, tenemos Z' por X', Z saliendo del pizarrón, nos da Y'. Esto da omega R en Y' versor. Z por X', Y'. Ahora tengo que esto me terminó por quedar omega en Z' versor por algo que está en Y versor. Es decir, que todo este paréntesis me termina por quedar omega cuadrado R en Z' por Y' menos X' versor. Con el signo menos m por todo este paréntesis que teníamos acá, me termina por quedar que la fuerza F
es menos con menos, me quedó más, masa omega cuadrado R en X versor. Es decir, hacia afuera. Y es la por la que termina de completar sus observaciones. Él me quita la masa, es decir, que cuando escribe la segunda ecuación de Newton tiene peso más normal, más la fuerza asterisco, ¿sí? Y eso le da igual a, perdón, fuerza asterisco y ¿qué más? Fuerza de rozamiento. Él además de estas tres fuerzas, me faltó poner, tiene la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Es decir, él también va a calcular, ¿sí?, una fuerza de rozamiento necesaria para compensar esa fuerza. Piensen que él puede censar esa fuerza de rozamiento, él podría, la superficie de ese disco podría ser su mano y podría sentir esa tensión. Podríamos reemplazar la fuerza de rozamiento por un resorte, podría sentir el estiramiento, es decir que esta fuerza también la censa y esto le da igual a la masa por la aceleración de m o' que él registra y que para él vale 0. Es decir que su planteo es relativamente sencillo, de acá saca el valor de la normal y llega a la conclusión de que necesita al menos una fuerza de rozamiento que sea igual a menos esta fuerza menos esta fuerza asterisco, ¿está bien? Y el valor de la fuerza de rozamiento que obtiene coincide con el mismo que calculaba el diseñador de superficies y que buscaba el valor de mu estático necesario para poder compensar y poder desarrollar el movimiento en cuestión. Acá el tipo observa que la aceleración es 0, ¿sí?, que aparece una fuerza ficticia y que también necesita una fuerza de rozamiento para lograr, ¿sí?, que el cuerpito esté quieto ahí, porque si no vería que se aleja del centro el cuerpito, debido a la acción de esta fuerza ficticia. Nuevamente decimos que es ficticia porque es una fuerza que no tiene un par de interacción. ¿Está bien? Es decir, esta fuerza de rozamiento nos está terminando por quedar menos masa por omega cuadrado R en X versor. ¿Sí? Y llegamos a que el cálculo, ¿sí?, que al menos el mu estático debe ser tal que nos proporcione esta magnitud de fuerza de rozamiento. Fíjense, esto era, perdón, X', que la fuerza de rozamiento, ¿sí?, coincide con la que habíamos calculado anteriormente, ¿sí?, y también es una fuerza, ¿sí?, que apunta hacia el centro, es decir, la fuerza de rozamiento, omega cuadrado Rm, nos da en las X negativas, es decir que obtenemos una fuerza de rozamiento que apunta hacia el centro. Y es que es la necesaria para este observador para compensar la fuerza ficticia que está apareciendo hacia radios superiores, hacia las X' positivas. Bueno, habíamos visto entonces que si estábamos trabajando con sistemas de referencia no inerciales, nos íbamos a preocupar bastante por este tema de las fuerzas ficticias. Ahora, ¿qué ocurre si tenemos dos movimientos, ¿sí?, perdón, dos sistemas de referencia, ¿sí?, como el problema del cañón, del camión que transportaba una masita, pónganle, ¿sí?, y supónganse que, bueno, aquí sí hay fuerza de rozamiento y tenemos, o bueno, lo que fuere, el movimiento que fuere, tenemos aquí dos observadores, uno primado que está solidario al camión y otro observador en un sistema de referencia fijo al piso, o fijo al piso o prima fijo al camión. ¿Está bien? Y ambos van a hablarnos de la energía cinética, ¿sí?, de esta masita. ¿Está bien? Cada uno,
Fíjense, vamos a pensar que el camión va con una velocidad del camión, sí, que el observador que está fijo a tierra, O, ¿sí? Y O' fijo al camión. La velocidad del camión es la de O' respecto a O. ¿Está bien? Entonces, ambos van a observar, por ejemplo, lo que le ocurre a la masita que va arriba del camión, que puede estar en reposo o en movimiento, es indistinto. Pero cuando quieren hablar de la energía cinética, el observador que está fijo a tierra va a escribir una energía cinética de la masa, ¿sí? Voy a poner subíndice sub O, y va a ser un medio de la masa por la velocidad MO, la rapidez MO al cuadrado. Bien, en cambio, el otro observador en el sistema primado va a escribir una SMO', un medio de la masa por la rapidez MO' al cuadrado. Bien, entonces, recordemos cómo es la relación que hay cinemática entre las aceleraciones, ¿no es cierto? La velocidad MO, lo pongo como vector porque la relación entre las velocidades es vectorial, ¿sí? Es igual a la velocidad MO' más VO' respecto de O. Entonces, cuando quiero calcular la rapidez al cuadrado en la energía cinética, ¿sí? ¿Cómo hago esto? Voy a hacer, para calcular el módulo al cuadrado, directamente el producto escalar de BMO con BMO. Esto me da la rapidez al cuadrado. Es decir, del otro lado, vectorialmente, tengo que hacer BMO' más BO'. Está bien. Y acá tengo este con este, ¿sí? De modo que me quedan dos términos que son las rapideces de MO' al cuadrado y BO' al cuadrado, pero me aparecen el producto de este con este y este con este. Como el producto escalar es conmutativo, tengo dos veces, ¿sí? BMO', producto escalar, BO'. Fíjense que el resultado sigue siendo un escalar, pero acá me quedó el producto escalar entre dos vectores. Entonces, cuando vengo a escribir la energía cinética, ¿sí? Borro el dibujito. Fíjense que en principio ambos sistemas podríamos declararlos como sistemas de referencia inerciales, ¿sí? La energía cinética de uno, de este medido del sistema que está fijo a la Tierra, ¿sí? Ambos son inerciales, pero este en particular está fijo a la Tierra con las características propias que tiene ese objeto que es la Tierra. ¿Está bien? Y entonces la energía cinética me termina quedando un medio de la masa por, ¿sí? La rapidez al cuadrado, que es todo esto. Es decir, lo pongo entre corchetes, BMO' más BO' más dos veces BMO', producto escalar, BO'. Bien. Y esto en el fondo lo puedo reagrupar por términos. Me queda un medio de la masa por esto, que no es más que la energía cinética que reportaría, ¿sí? El observador en el sistema primado, es decir, arriba del camión, más un término que parece una energía cinética, que es un medio de la masa por BO', ¿sí? La rapidez del camión respecto de O, ¿sí? Y la masa M, ¿sí? Más BMO' por BO'. ¿Ok? El 2 se va con el medio y la masa acá. Es decir que me aparecen
este término que es la energía cinética que reportaría el otro observador y otros dos términos más. Como lo que nos interesa es la variación de energía cinética, vamos a plantear dos energías cinéticas, la variación de energía cinética medida por el observador como la energía cinética final menos la energía cinética. Bien, en ese sentido, si queremos escribir la energía cinética inicial, vamos a tener este valor de SMO', ¿sí?, más este término, ¿sí?, asociado al estado final, más un medio de la masa por BO' al cuadrado. Que en principio, si el camión va a velocidad constante, para que se trate de dos sistemas de referencia inerciales, el primero fijo a tierra, que siempre lo asumíamos como inercial, y el del camión, que si se desplaza a velocidad constante respecto del sistema inercial que es la tierra, también sería un sistema de referencia inercial. Esa velocidad, esa rapidez es constante también, ¿sí? Entonces BO' final es lo mismo que BO' inicial, así que ese término queda, ¿sí?, más masa por Vmo', ahora sí final, producto escalar BO', nuevamente no suma nada ponerle el superíndice de final. Ahora bien, a esto le vamos a restar lo que es la energía cinética, ¿sí?, lo escribo de acá abajo, inicial, o sea que básicamente voy a cambiar los superíndices. Sería la energía cinética de la masa respecto del observador en el camión inicial, más un medio de la masa por BO' cuadrado, más, estos son vectores, masa BMO' inicial, producto escalar, BO'. ¿Está bien? Estos términos que son iguales y que no parecían energías cinéticas, se cancelan. Fíjese que lo que decíamos que tenía sentido e importancia desde el punto de vista físico es la variación de energía cinética. Entonces vamos a ver cómo compatibilizamos esas dos observaciones entre un observador en un sistema inercial y otro en otro sistema inercial, pero que está con una velocidad relativa constante respecto del primero. Entonces tenemos la energía cinética final y la energía cinética inicial y estos otros términos que aparecen, de los cuales estos dos se cancelan y de estos dos otros podemos llegar a que la variación de energía cinética, ¿sí?, vista por el observador en el sistema fijo a tierra, el O, es la variación de energía cinética que mediría el observador en el sistema primado, es decir, lo que viene por la resta de este término con este término. Estos dos se van, ¿sí?, y me aparece un término extra que es masa por velocidad MO' final menos velocidad MO' inicial. Producto escalar BO'. Es decir, que esto es muy importante, son los dos sistemas de referencia inercial, pero no miden la misma variación de energía cinética. Aparece este otro término, ¿está bien? O sea, lo que sí va a ser igual van a ser las aceleraciones medidas, ¿sí?, en ambos sistemas por los dos observadores que están en sistemas de referencia inercial. Pero no así las energías, ¿sí?, porque las velocidades de referencia que toman para el cómputo de las energías cinéticas, ¿sí?, depende de la velocidad de cada sistema. Entonces van a variar también no solo los valores de las energías cinéticas, sino las variaciones de energías cinéticas no van a ser iguales, salvo que este término podamos decir que se anula. Es decir, para que se anule este término, o bien la velocidad final debe coincidir con la velocidad inicial, o bien esta resta debe ser perpendicular a la velocidad que hay entre los dos sistemas. Si ese no es el caso, no vamos a poder decir que las variaciones de energías cinéticas reportadas por observadores en sistemas de referencia inerciales van a coincidir. En principio van a ser distintas, salvo que se satisfaga esta condición. ¿Sí?
esta condición de que esto sea cero, ¿no? Si no, siempre van a ser distintas. De aquí muy importante, ¿sí?, que ustedes declaren, ¿sí?, cuál es el objeto al cual ustedes asocian, ¿sí?, su sistema de referencia, ¿sí? Porque uno va a decir, bueno, yo tomo un sistema de referencia inercial. Ok, fijo a qué cuerpo. Fíjense qué importante, ambos son sistemas de referencia inerciales, ¿sí?, pero uno está fijo a la Tierra y otro está fijo al camión. Y eso me ocasiona que mi definición de energías cinéticas sea distinta para un caso que para el otro, y también las variaciones de energía cinética computadas sean distintas. Y eso, por supuesto, va a impactar sobre la energía mecánica, ¿sí? Así que es sumamente importante declarar dónde está fijo nuestro sistema de referencia. ¿Está bien? Es decir, dónde va a estar nuestro observador que va a computar las velocidades, ¿sí?, de la partícula. Acá recién lo veo a la velocidad, faltaron vector, vector acá, resta de vectores, producto escalar, otro vector. ¿Ok? Bien.